Buenos días, tardes y noches a todos mis oyentes. Yo soy Valentina Federico y estás escuchando Valen y la Educación. Primero que nada, le quiero dar la bienvenida a todos y a todas a este nuevo capítulo llamado ¿Por qué se habla de educación y comunicación como un campo? ¿Alguna vez se preguntaron por qué relacionamos tanto a la comunicación y la educación de tal manera que actualmente es muy difícil pensarlas de maneras separadas y siempre se los trabaja como algo que están unidos? Bueno, de esto vamos a hablar hoy basándonos de lo que dice nuestro gran amigo Jorge Huergo. Huergo fue un neuquino, nació en Neuquén, en Argentina, y dedicó su vida a la educación, militó la comunicación popular en América Latina y tuvo un enfoque crítico y un gran compromiso con la educación inclusiva. De aquí es que nace el tema que vamos a trabajar hoy, que es la comunicación y la educación como un campo. Para poder hablar de lo que es la comunicación y la educación como algo unido, tenemos que ubicarnos en un contexto sociohistórico. Especialmente nos remontamos a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lo que quería hacer era tecnificar América Latina, es decir, que las maquinarias llegasen a esta región. Y para esto comienza a utilizar a los medios de comunicación para difundir prácticas culturales de lo que serían estos nuevos países desarrollistas, pero no solo utiliza a los medios, sino que también utiliza a la educación. Ahora bien, para hablar de lo que realmente venimos, tenemos que hablar de la comunicación como un encuentro. ¿Se dieron cuenta que desde que entramos a la escuela primaria pensamos que la comunicación está compuesta por tres partes? Un emisor, un receptor y un mensaje. Pero no es que lo pensamos porque sí, sino que nos enseñan que la comunicación es esto, que siempre se recibe información y que es una situación armoniosa. Pero acá es donde Huergo entra y nos explica, nos propone que realmente la comunicación es un encuentro, donde hay diferencias, debates, opiniones y está atravesada por el poder. Y ustedes se pensarán en qué se relaciona esto con la educación, ¿no? Pero la realidad es que durante muchísimos años lo mismo se pensó de la educación, como algo pasivo, como algo en realidad donde el alumno era pasivo, que solamente tenía que escuchar y aprender, y que el docente era quien era activo y quien tenía el control sobre esta situación. Acá es donde Huergo critica tres creencias sobre la educación. La primera es que justamente la educación controla y disciplina a las personas. ¿Cómo? Imponiendo una única forma de pensar. La segunda es que la educación solo servía para prepararnos para el futuro y para el trabajo. Y la tercera es que aprender era solo mediante la lectura y la escritura tradicional, que no había otras formas de aprender, sino que eran solamente esas. Pero Huergo lo que hace es invitar a cuestionarnos a estas ideas y a repensarlas. ¿Se va entendiendo por qué se piensa la comunicación y la educación como algo unido y no como algo que van separado? Pero no termina acá, sino que Huergo nos sigue explicando cosas. Nos habla de dos vertientes que nacieron en América Latina. Es decir, dos puntos de vista en relación a los medios de comunicación. La primera vertiente es la vertiente de énfasis en los efectos, que nos dice que los medios de comunicación producen efectos masivos en los sujetos, que son como una aguja que se instalan en los sujetos y los llenan de información que hacen que se vuelvan violentos y cambian las perspectivas de las personas. Y la segunda vertiente es la vertiente de denuncia a los medios, mayormente propuesta por iglesias y otros centros culturales que nos proponen
que los medios de comunicación lo que hacen es deformar la cultura y los valores tradicionales. Acá es donde entran Huergo y autores como Freire, ¿no? Estas vertientes lo que hacían era intentar explicar el papel de los medios en la sociedad, lo que hacían los medios y siguen haciendo los medios en la sociedad, pero para Huergo estas vertientes resultaban insuficientes porque dejaban de lado, ignoraban el hecho de que los sujetos tienen una participación activa. Es como la creencia de que la educación es un proceso pasivo para los alumnos y que los educadores tienen el control, ¿no? Esto mismo es lo que se creía de los medios, que los sujetos, aquellos que escuchaban, eran pasivos. Dejaba de lado que realmente las personas tenían una participación en los medios y en lo que querían formar como su subjetividad. Entonces lo que hace Huergo es proponer una comunicación y una educación popular, donde las personas sean protagonistas, sean capaces de dialogar y sean capaces de transformar su realidad y la realidad que los rodea. Para terminar este podcast, quiero volver a remarcar y que quede muy claro que la educación y la comunicación son un campo, un espacio social que es integrado por varios sectores sociales, que es muy difícil pensar de manera separadas a estos ámbitos porque una se nutre de la otra y porque la subjetividad de cada uno se construye tanto de la educación como de la comunicación. Doy gracias al autor Jorge Huergo por todo lo que nos dejó para aprender y para cuestionarnos y pensar y reflexionar, a mi profesora Natacha Bior, que nos enseñó sobre este tema, y a todos y a todas los y las oyentes que me escuchan en cada capítulo. Yo soy Valentina Federico y así finalizamos otro capítulo más de Valen y la educación.